Amados hermanos, el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a hacer una oración para que Él bendiga su palabra. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos permites, Señor, exponer, Señor, tu bendita palabra, Padre Celestial. Señor, te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana, Señor, porque tu misericordia es grande, Señor. Tu amor, Señor, y tu piedad, Padre Santo, está con nosotros, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor Jesucristo, y te ruego, Señor, en esta mañana, que tú bendigas, Señor, tu palabra, que ha de ser expuesta, Señor Jesús. Padre Santo, bendícela, Señor, en mi vida, mi Dios, y en la vida, Señor, de mis hermanos, Padre Santo, quienes van a escuchar tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, cause un impacto, Padre Santo, en sus corazones, mi Dios. Y que tu palabra, Señor, cause una transformación, Señor, en sus vidas, en la vida mía y en la vida de mis hermanos. Gracias te damos, Señor, en esta Señor, palabra, Señor. Gracias por tu palabra escrita, Señor, y gracias por el espíritu de tu palabra, mi Dios. Te bendecimos, Señor Jesucristo, y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por tu bendita palabra, Señor. Te bendecimos, amado Dios. Amén. Amados hermanos, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, donde estamos viendo, hermanos, aquí la vestidura, hermanos, que Lucifer o Lucero tenía antes de su caída. Ezequiel 28:13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, onique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Estamos viendo, hermanos, y estamos en esta parte de toda piedra preciosa fue tu vestidura. Vimos entonces, hermanos, anteriormente, en días pasados, estuvimos viendo el sardio. Les dije, hermanos, que significaba rojo o rosado. También les dije que significaba, hermanos, mostrar sangre en el rostro. También hablamos, hermanos, del topacio, que es, hermanos, un pasto, que significa un pasto, un lugar placentero. En otros días anteriores también vimos, hermanos, el carbunclo, que significa quemado, destellado como un relámpago, un destello como un relámpago. Ahora vamos a ver, hermanos, el número 4, que es esmeralda. Amén. Significa, hermanos, abertura, rotura, una fractura. Esmeralda significa abertura, rotura o una fractura. Esta fue, hermanos, la piedra que pertenece, hermanos, a la tribu de Rubén, y Rubén significa ver al Hijo, bendito su nombre. Hermanos, qué hermoso cuadro, hermanos, tan hermoso es ver, hermanos, la humildad de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo crucificado. Y tenemos que ver, hermanos, que cuando nosotros vemos al Cristo crucificado, vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo literalmente fue roto, bendito su nombre. Él fue fracturado, hermanos, Él fue quebrado, bendito el Señor. Cuando Él fue quebrado allí en la cruz del Calvario, para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados, bendito su nombre. Él llevó, hermanos, nuestros pecados en la cruz del Calvario, y literalmente, hermanos, Él fue roto, bendito el Señor, y se abrieron, hermanos, esos ríos de sangre, bendito su nombre, con lo cual, hermanos, con esa sangre preciosa fueron lavados, hermanos, y fueron limpiados
nuestros pecados. Bendito el Señor. Él fue literalmente, hermanos, roto. Él fue literalmente fracturado. Bendito el Señor. Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo por su muerte en la cruz del Calvario, porque Él murió, hermanos, en la cruz, en nuestro lugar. Ciertamente, hermanos, Él fue a la cruz tomando nuestro lugar, bendito su nombre. Él espiritualmente, hermanos, experimentó la rotura, cuando Él también, hermanos, Él tuvo una separación entre Él y su Padre. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo una separación, hermanos, una rotura entre Él mismo y su Padre. Cuando Él hizo, hermanos, Él se hizo el portador del pecado en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, hubo una separación entre ellos dos, entre el Señor Jesucristo y su Padre, ya que el Señor Jesucristo, hermanos, llevó nuestros pecados y cargó nuestros pecados y los llevó a la cruz. Bendito su nombre. Qué apropiado, hermanos, es que esta piedra pertenezca también, hermanos, a la tribu de Rubén, que declara, hermanos, que veamos al Hijo. Y gracias a Dios, hermanos, el Padre nos dio a su amado Hijo para remendar, hermanos, por así decirlo, la abertura, hermanos, que había entre el hombre y Dios. Bendito su nombre. El Señor Jesucristo, hermanos, esta porción de la tribu de Rubén que nos dice que veamos al Hijo, lo vuelvo a repetir, nos habla, hermanos, de que el Señor Jesucristo, hermanos, hizo un remiendo entre la abertura que se hizo entre Dios y el hombre. Amén. Ya que si nosotros vemos, hermanos, a la cruz del Calvario, entonces nosotros podemos tener, hermanos, una reconciliación con Dios. Bendito su nombre. Nosotros, hermanos, no hay otro camino, no hay otra forma de llegar al Padre, sino es a través, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Bendito su nombre. Todo lo que nosotros hagamos, dice la palabra de Dios, todo lo que hagamos, ya sea de hecho o de palabra, hacedlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos acercarnos al Padre, hermanos, si no va, hermanos, la naturaleza del Señor Jesucristo dentro de nosotros, o si no vamos cubiertos, hermanos, con la sangre del Señor Jesucristo, con la naturaleza del Señor Jesucristo dentro de nosotros, entonces nosotros no podemos acercarnos al Padre. Hermanos, es necesario que nosotros veamos al Señor Jesucristo, quien fue roto en la cruz del Calvario, para que entonces, hermanos, nosotros podamos allegarnos al Padre. Bendito su nombre. El Señor Jesucristo es el único que puede hacer la conexión entre Dios y el hombre. A esa parte, hermano Dani, que dice que abogado, ¿verdad? Tenemos, pero dice a Jesucristo el hombre. ¿Cómo dice esa parte? Abogado para con Dios a Jesucristo. Ajá, dice, pero Él es el único, hermanos, que hace la reconciliación. Bendito el Señor. No hay, hermanos, no es una mentira decir que la Virgen de Guadalupe es la mediadora. Es una mentira también, hermanos, decir que San Judas Tadeo es el intercesor. Dice, porque no hay otro intercesor, ¿verdad? Porque no hay otro intercesor entre Dios y los hombres más que Jesucristo, hombre. Bendito su nombre. Solamente Él, hermanos, es el único, bendito el Señor, que puede hacer la reconciliación y puede quitar esa rotura que hubo entre Dios y el hombre. Solamente, hermanos, tenemos un mediador, Jesucristo. Bendito el Señor. No es, hermanos, la Virgen de Guadalupe, no es, hermanos, el montón de santos, ¿verdad?, que hay. La Virgen de la Macarena, la Virgen de Lourdes, los montones de santos que hay por ahí, hermanos. La palabra de Dios lo dice, que solamente, hermanos, Jesucristo es el único
que hace la reconciliación entre Dios y el hombre, porque no hay otro mediador entre Dios y el hombre más que Jesucristo, hombre. Bendito el Señor. Lucifer caído, hermanos, busca romper esta piedra en nosotros, haciendo fractura, hermanos, de la bendita voluntad de Dios, haciendo, hermanos, que el hombre haga fractura de la bendita voluntad de Dios y rompa, hermanos, los mandamientos y las leyes y los preceptos, hermanos, que Dios ha dado. Entonces, hermanos, muchas veces, ¿qué decimos? Hablamos acerca del pecado. ¿Y qué decimos del pecado? Ah, hermana, el pecado es adulterio, el pecado es fornicación, el pecado es robar, el pecado, etcétera, ¿no? Decimos un mundo de cosas. Todas estas, hermanos, son efectos del pecado. Pero el pecado en sí, hermano, dice la palabra de Dios, es, hermano, romper la ley, los mandamientos y la bendita voluntad de Dios. Traspasar los mandamientos, romper los mandamientos. Eso es, hermanos, el pecado, ¿sí? Eso es el pecado, romper, quebrar, hacer rotura, hermanos. Por eso les estoy diciendo, hermanos, que esmeralda, esmeralda, ¿verdad? Les dije que significa abertura, rotura o fractura. Y también, hermanos, les estoy diciendo que el Señor Jesucristo fue fracturado, fue roto, fue quebrado, hermanos, en la cruz. Bendito el Señor. Nosotros tenemos que ver al Señor Jesucristo para que haya una reconciliación entre Dios y nosotros. Pero también les estoy diciendo, hermanos, que Lucifer caído, hermanos, busca corromper esta piedra en nosotros, haciéndonos, hermanos, fracturar también y romper la bendita voluntad de Dios en nuestras vidas y, hermanos, y en las vidas de los demás. Cuando dice, hermano Dani, esa parte, ¿verdad? Creo que es Mateo 20, Mateo, hermanos, vamos a Mateo 22, hermano Dani, cuando habla de los fariseos. Me gusta esta parte porque aquí estamos leyendo, hermanos, y estamos viendo. Vamos a Mateo, déjenme ver si es, creo que sí es 22, hermanos. Cuando dice, hermano Dani, de los fariseos, ¿cuál es, hijo? 23, no, ¿verdad? Ah, sí, es el 23, Mateo 23, y aquí hay varias partes. Vemos, hermanos, en el capítulo 23, versículo 13, amén, 23, 13, porque les estoy diciendo, hermanos, que fracturamos, ¿verdad? Cuando Satanás corrompe en nosotros esta piedra, nosotros, hermanos, fracturamos y rompemos la bendita voluntad de Dios. Y no solamente esto, hermanos, no solamente esto, sino que hacemos que otros también fracturen, rompan, hermanos, la bendita voluntad de Dios en sus vidas. Y vamos a ver, hermanos, Mateo 23, 13 en adelante. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni los que están entrando dejáis entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque coméis las casas de las viudas, por pretexto hacéis larga oración, por esto llevaréis más grave juicio. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque rodáis la mar y la tierra aquí para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis hijo del infierno doblemente más que vosotros. O sea que ellos eran de por sí malvados, ellos rompían, quebraban la bendita voluntad de Dios, y no conforme, ¿qué hacían, hermanos? Dice aquí en el versículo 15: porque rodáis la mar y la tierra
para buscar un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis hijo del infierno doblemente más que vosotros. Y luego ya el 16 dice: ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, cualquiera que jurare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el oro del templo, deudor es. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Amén. Así que no solamente, hermanos, conformes. Hay ocasiones, hermanos, que vemos que no solamente la gente está conforme con hacer mal, sino que busca a otros y los jala, y los jala. ¿Y qué dice? Para hacerlos doblemente peores que ellos mismos, ¿verdad? Que hacerlos doblemente malvados. Hermanos, cuán terrible es Satanás, hermanos, que no solamente, y lo vemos inclusive con él mismo, hermanos, no solamente está conforme con haberse perdido él, sino que busca sus propios profetas, su propia gente, su propio pueblo que le sigan. ¿Para qué? Para ser doblemente malvados. Buscan, hermanos, romper y quebrar la bendita voluntad del Señor. Bendito su nombre. Damos gracias a Él. Amén. Vamos a ver, hermanos, el número 5, que es zafiro. Zafiro, hermanos, significa escalera, columna, estar escondido. Escalera, columna, estar escondido. El azul intenso, hermanos, el azul intenso del zafiro es un símbolo, hermanos, de las verdades profundas, hermanos, y escondidas. Bendito el Señor. Y la idea, hermanos, de la escalera habla, hermanos, de ascender y descender. Bendito su nombre. El zafiro, hermanos, fue la piedra de la tribu de Simeón, que significa el que oye y obedece. El que oye y obedece. Amén. Así que, hermanos, al recostarnos, hermanos, en el pecho del sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, en el lugar santo, Él nos enseña, hermanos, Él nos va a enseñar, y vamos a ver el precioso zafiro, hermanos, que se enciende para mostrarnos, hermanos, la escalera espiritual hacia las profundidades de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo vuelvo a repetir. Ya les dije, hermanos, que significa escalera, columna, estar escondido. Y vemos, hermanos, que este zafiro es un azul intenso y es un símbolo, hermanos, de las verdades profundas y escondidas que Dios tiene, hermanos, en su bendita palabra. Hermanos, nosotros necesitamos recostarnos siempre en el pecho del sumo sacerdote, que no es otro más que nuestro Señor Jesucristo, para poder entender, hermanos, las verdades escondidas y profundas de la bendita palabra de Dios. Fuera de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo lo dijo: fuera de mí nada podéis hacer. Fuera de mí, hermanos, fuera del Señor Jesús, nosotros nada podemos comprender de la palabra de Dios. Fuera de Él, hermanos, nada sirve. Nosotros, ¿qué podemos hablar de la palabra si no estamos recostados en el pecho de nuestro Señor Jesucristo? Es importante, hermanos, que todo aquel que sirve al Señor, que todo aquel, hermanos, que está sirviendo, sí, como un siervo, hermanos, es importante que esté recostado en el pecho del Señor Jesucristo, para poder oír, hermanos, el latido de su corazón, y para poder oír, hermanos, su bendita voluntad, y para poder entender, hermanos, las profundidades, hermanos, de la bendita palabra de Dios, y la palabra, hermanos, nos sea revelada,
Es necesario que aquel, hermanos, que está sirviendo al Señor como un siervo, hermanos, esté cerca de su Señor, camine cerca de su Señor, porque, hermanos, nada podemos dar si no la palabra es revelada por Él. Él es quien revela la palabra. Me gustaba mucho, hermano Dani, lo que decías el domingo, o lo que dice la Biblia, cuando dice, he dado una puerta abierta, cuando el Señor está hablando, hermanos, a la iglesia de Filadelfia. Hermanos, el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, he dado una puerta abierta. Y esto, hermanos, esta puerta abierta no es otra cosa, hermanos, más que la revelación de la palabra. También cuando Dios dice que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición, muchas veces, ¿verdad?, pensamos que bendición, pues ¿qué? Es un coche nuevo, ¿no? Una casa nueva, un esposo nuevo, ¿no? Hermanos, eso no es bendición. La verdadera bendición, hermanos, viene cuando la palabra de Dios es revelada a nuestras vidas, cuando la palabra de Dios es entendida y podemos comprenderla. Esa es la verdadera bendición de la que Dios habla cuando dice, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición, bendito su nombre. Es cuando Él revela su palabra. Cuando Él abre la puerta, dice, yo he dado una puerta abierta. O sea que la esposa, hermanos, que es la iglesia en este caso la iglesia de Filadelfia, vemos, hermanos, que ella tiene entrada, tiene acceso, hermanos, a toda la revelación de la palabra de Dios. Pero, hermanos, cuando todo esto ella lo adquiere, la esposa lo adquiere recostada en el pecho del amado, que es el Señor Jesucristo. Por eso vemos tanta gente dando tantas revelaciones, tan tontas y absurdas. Vemos a la gente diciendo que el Antiguo Testamento no sirve, ¿no? Es que no sirve para nada, hermanos. Y usted dice, es que la palabra de Dios solamente el Nuevo Testamento sirve, el Antiguo Testamento no sirve. Y usted pasa por alto lo que dice 2 de Timoteo 3:16 al 17, que dice, toda escritura desde Génesis hasta Apocalipsis es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Amén. Amén, hermano Dani. Sí, es 2 de Timoteo, ¿verdad? ¿O es primera? Es segunda de Timoteo. Amén. 2 de Timoteo 3:16 al 17. Amén. Vemos hay tanta gente diciendo tantas cosas, tantas revelaciones que no vienen, hermanos. Vienen revelaciones que no vienen porque estuvieron acostados en el pecho del Señor Jesucristo, sino que estuvieron acostados, hermanos, en su propia carnalidad y en sus propias ideas y en sus propios pensamientos. La palabra, hermano, no se revela así. La palabra no se revela así. La palabra se revela, hermanos, cuando usted está recostado en el pecho del amado, el Señor Jesús. En una ocasión me acuerdo que íbamos el hermano Dani y yo ahí en el metro, cuando iba hablando una persona, ¿verdad, hermano Dani? Estaba hablando una persona acerca del Apocalipsis, ¿no? E iba diciendo, no, es que mira, Rusia contra Estados Unidos y así y asado, y por eso Apocalipsis habla de esto y del otro, ¿no? Hablaba cosas así, ¿no? ¿De qué? Hablaba de que los helicópteros, ¿no? Son las langostas que habla Apocalipsis. ¿Qué capítulo, hermano Daniel? ¿Qué capítulo es cuando habla de las langostas que están allí en Apocalipsis? Parece que es el 13, por ahí así. Ustedes se han de acordar, hermanos,
de aquellas langostas que habla el libro de Apocalipsis, hermanos, cuando dice que tienen cabellos de mujer. Ajá. No es también. Ah, 9. Ajá. Ajá. Apocalipsis 9, por ejemplo, ¿verdad? Utilizando este ejemplo, hermanos. Apocalipsis 9 dice en el versículo 6: y en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el parecer de las langostas, es el versículo 7, era semejante a caballos aparejados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras como caras de hombres, y tenían cabellos como cabellos de mujer, y dientes como dientes de león, y tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como el ruido de carros con muchos caballos que corren a la batalla, y tenían colas semejantes a las de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y su poder era hacer daño a los hombres por 5 meses. Hablando, por ejemplo, de esto, ¿no? Como estas langostas que van a salir, hermanos, en el tiempo de la tribulación, ¿verdad? En el tiempo de la tribulación, estos seres, hermanos, van a salir en el tiempo de la tribulación, y son langostas, hermanos, que no es otra cosa más que la esposa de Lucifer, de Satanás. Sale con una estatura completa, hermanos, luciférica, satánica, diabólica, dragónica, ¿sí? Y ellos van a salir a atormentar, y son seres físicos. Pero ¿qué decía esa persona en el metro, no? Que son helicópteros, que son no sé qué cosa, y hablan muchas cosas, hermanos, tan fuera de la realidad. Hermanos, la palabra de Dios, mucha interpretación es física, pero mucha más es espiritual, ¿verdad? Mucha interpretación alguna es física, otra, hermanos, es espiritual, pero solamente, hermanos, el Señor Jesucristo es quien revela la palabra. Amén. Bueno, entonces, hermanos, bendito el Señor. ¿Qué les estaba diciendo? También les estoy diciendo, hermanos, que habla, hermanos, que significa ascender y descender. Solamente, hermanos, el Señor Jesucristo nos puede hacer descender y descender en su bendita palabra como en una escalera. El zafiro, hermanos, fue la piedra de Simeón, que significa el que oye y obedece. También, hermanos, es importante que una vez que hemos recibido, hermanos, la bendita revelación de la palabra, es importante, hermanos, que nosotros oigamos y obedezcamos la bendita palabra de Dios. No solamente dice ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Ser, hermanos, por eso Simeón significa el que oye y obedece. Y nosotros necesitamos, hermanos, tener esta piedra de zafiro en nosotros, bendito su nombre. Necesitamos tener esta piedra de zafiro en nosotros, hermanos, para oír la bendita palabra de Dios y ponerla en práctica. No solamente oidores olvidadizos, por eso, hermano, usted ve un mundo de cristianos, dice mi esposo, sancochados, ¿verdad? Un mundo de cristianos, hermanos, que son más mundanos que cristianos, más paganos y mundanos y más terrenales, ¿verdad? Y dice la palabra, cargados de glotonerías, de embriagueces y de los cuidados de esta vida. Hermano, ¿por qué? Porque son oidores olvidadizos. Pero es necesario, hermanos, que seamos gente que oye